Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer nuestra última clase de este periodo escolar y vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar los temas que hemos visto pues en este último bimestre nada más, básicamente haciendo un mayor énfasis en la última parte, ¿ya? Pero no así los primeros temas del bimestre que también serán, eh, serán evaluados. Vamos a comenzar. A ver, vamos a repasar un poquito respecto a los primeros capítulos rápidamente, pero vamos a saltearnos un poquito. Algo que les voy a preguntar, o mejor dicho, desde ya les digo, o los ejercicios que voy a desarrollar a continuación corresponden a temas que sí voy a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Esto lo hago con la finalidad del tiempo, ¿sí? En función al tiempo desarrollaremos pues estas dos primeras preguntas, que de todas maneras las he colocado acá. Pero un tema que sí voy a preguntar, de repente no es tanto las reacciones químicas en general, el balanceo, porque lo del balanceo seguramente en estequiometría también lo vamos a ver después, por ejemplo acá. Pero lo que sí voy a preguntar es sobre reacciones químicas redox. Las reacciones químicas redox se refieren a reacciones de reducción y oxidación. Cuando decimos reducción, nos referimos a un elemento químico que gana electrones. Y cuando decimos oxidación, se refiere a un elemento químico que ha perdido los electrones, pues para entregárselo al otro que ha ganado. Por lo que va a haber uno que se oxida y simultáneamente otro que se reduce. A eso se le llama transferencia de electrones, desde el que se oxida hacia el que se reduce. ¿Qué dice esta pregunta? En las reacciones redox se producen transferencia de electrones. La sustancia que se reduce, ¿qué le ha pasado? ¿Gana o pierde? La sustancia que se reduce, que se ha reducido, pues gana electrones, porque no se oxida. Gana electrones y es el agente oxidante, justamente porque gana electrones. En un proceso de reducción-oxidación se manifiestan dos agentes, uno que causa la oxidación y el otro que causa la reducción de forma simultánea. Al que causa la oxidación se le llama el agente oxidante, es decir, es el que gana los electrones, y al que causa la reducción se le llama agente reductor, y es el que pierde los electrones. Algo que también vamos a preguntar seguramente, o lo vamos a aplicar, son las semirreacciones. Hay que reconocer cuándo se trata de una reducción y una oxidación. Es bien fácil. Simplemente hay que restar los números de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros dos elementos o dos iones. AU+3 es un ion y un elemento neutro y un átomo neutro, el AU0. ¿Cómo saber si se oxidó o se redujo? Pues resto, ¿no? Más 3 menos 0. Esto te sale más 3. Como te ha salido positivo, entonces se trata de una reducción. A esto se les llama semirreacciones. Más 1 menos más 5. Esto te sale y esto te sale menos, ¿no? Menos 4. Esto sería una oxidación. Y eso sería una oxidación. ¿Ven? Así que si sale negativo es oxidación, si sale positivo es reducción. No te vayas a olvidar.
Algo que también no les dije es que ustedes van a terminar algunos ejercicios, ¿sí? Para poder abarcar la mayor cantidad de ejercicios posibles. Así que ustedes lo van a terminar el ejercicio. Termínenlo, chicos, por favor. Siguiente. Respecto a la siguiente ecuación dice, después de balancear determina las afirmaciones correctas. Esto no, ¿de acuerdo? Les voy a preguntar cuestiones teóricas de reacciones redox y también identificar quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. No quisiera aglomerarlos más sobre el balance redox, que ya les pregunté en el examen mensual. ¿De acuerdo? Lo que sí también les voy a pedir es procesos estequiométricos. Eso sí vamos a insistir en el examen. Todavía tenemos cierta cantidad de preguntas que vamos a evaluar. Esto sí voy a insistir, la parte de estequiometría, el balance, el balanceo por el método del tanteo y aspectos estequiométricos que ahorita vamos a ver. Dice, durante la electrólisis del agua, ¿cuál es la relación de masas de los productos? Se puede ver que los de la izquierda son los reactantes, en este caso solo el agua, y los de la derecha los productos. Hay dos productos, hidrógeno y oxígeno. Hay que balancearlos, ¿no? Eso creo que ya todos conocemos. Hay dos hidrógenos, un oxígeno, acá hay dos, así que acá ponemos el número 2. Acá también el número 2 para que los hidrógenos estén balanceados y acá queda el oxígeno con el número 1. Pero dicen relación de masas, pues hay que tener en cuenta que la masa atómica del hidrógeno es 1. Y aquí en total hay 4. Podemos decir 4 gramos, si es que fueran masas molares. La masa atómica del oxígeno es 16, o la masa molar es 16 gramos. Numéricamente son iguales. 16 por 2, 32, por 1, 32. Recuerden que estoy calculando la masa total. Por ejemplo, 4 gramos es la masa contenida en 4 átomos de hidrógeno. Porque tengan en cuenta que aquí en total hay 4 átomos de hidrógeno. Porque hay 2 moléculas de hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Nos piden la relación de masas. Bueno, la relación de masas de los productos. Una relación es una división. Por orden de llegada sería 4 entre 32. Si lo simplificamos, quedaría un octavo. Y esa sería la respuesta, ¿no? Cuarta una, cuarta 32. Un octavo. Bien, hemos balanceado rápidamente y también hemos obtenido la respuesta a un octavo. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántos litros de oxígeno a condiciones normales se necesitan? Se necesitan para combustionar, nada más, acá hay un pequeño error, para combustionar 640 gramos de metano. No, hay ejercicios que les encargué como tarea, pues acá lo estamos corrigiendo. ¿Cuántos litros de oxígeno a condiciones normales se necesitan para combustionar 640 gramos de metano? Bueno, aquí hay que recordar algo de reacciones químicas. Combustión completa. ¿Ya? Combustión completa. ¿Se acuerdan cómo es la combustión completa? Pues podemos repasar. Tienes un combustible, metano, propano, ¿no? Se combina con el oxígeno, chispa, una chispa, y se produce el CO2 y el agua. Y aparte de energía.
A eso se le llama la combustión completa. Siempre tiene que haber un combustible, el oxígeno, ¿ya? Siempre va a haber el combustible, el oxígeno, para producirse CO2 y agua. No se vayan a olvidar. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos desarrollar este ejercicio que dice, ¿cuántos litros de oxígeno a condiciones normales se necesitan para combustionar 640 gramos de metano? El combustible es el metano, CH4, una fórmula que ya deben conocer. Oxígeno, CO2 y agua. ¿Ven? Ahora hay que balancearlo, obviamente. Tenemos un carbono, 4 hidrógenos. Aquí solamente hay 2. Ya está. Ahora tengo 4 oxígenos. Acá le pongo el número 2. Y acá se entiende que va 1, ¿no? Porque al final no se colocó nada. Listo. Ya he balanceado. Ahora tengo que seleccionar a la pareja de sustancias con las que voy a trabajar. ¿Cuántos litros de oxígeno? Quiere decir que voy a trabajar con el oxígeno primeramente. Me falta uno más. A condiciones normales se necesitan para combustionar 640 gramos de metano. Ya está. Con esta pareja voy a trabajar. Siempre se trabaja únicamente con dos sustancias. Pueden ser dos reactantes o pueden ser un reactante y un producto. O en muy escasos casos dos productos. Pero siempre una pareja. Ahora vamos a establecer qué tipo de relación estequiométrica. ¿Cuántos litros al oxígeno les tengo que sacar sus litros? Y al metano su masa. Entonces vamos a extraerle. Acá dice 2 mol, significa 2x litros. 2x litros, ya que los litros son proporcionales a los moles. Si hay 2 mol de oxígeno, hay 2x litros de oxígeno. Se va a combinar, se va a combinar con cuánto de metano. Hay que sacarle la masa. 12 más 4, 16. Por 1, 16 gramos. Se va a combinar con 16 gramos. Ya está. 2x litros de oxígeno se combina con 16 gramos de metano. La pregunta es, ¿cuántos litros de oxígeno yo necesito para que se combine ahora pero con 640 gramos de metano? La respuesta será V. Y lo vamos a terminar en este pequeño espacio. En este pequeño espacio lo vamos a terminar. Aquí. Aquí lo terminamos. Entonces llevamos esa regla de 3 aquí. Sería 16V igual a 2x por 640. Recuerden que lo que nos piden es V. ¿Cuánto vale V? Ustedes lo terminarán. Como dice condiciones normales, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir que la presión es una atmósfera, que la temperatura es 0 grados Celsius. A esas condiciones, los gases tienen un comportamiento conocido. ¿Cuál es ese comportamiento? Una mol de un gas tendrá un volumen de 22,4 litros. Eso quiere decir que el factor X que hemos puesto acá vale 22,4 litros. Acá tendrás que poner 22,4 y sigues con la operación. Siempre que te digan condiciones normales, vas a decir que esa X, ese factor X, va a ser 22,4. Y con ello el ejercicio se completa. Ustedes lo terminan, chicos. Siguiente. Otro proceso químico estudiado son los reactivos limitante y reactivo en exceso, que ahora vamos a estudiarlo. ¿En qué consiste el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Pues
hay un reactivo que se agota totalmente en una reacción química. A ese reactivo que se agota totalmente en una reacción química se le llama reactivo limitante. Pero hay también un reactivo que sobra como consecuencia de que se agregó en exceso. A ese reactivo se le llama reactivo en exceso. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos reactivos es el limitante y cuál es el que está en exceso? Puede hacerse mediante el razonamiento o mediante un análisis práctico que ahora vamos a ver y que ya hemos visto antes. El razonamiento implica, hay veces, eh, gasto en el tiempo, ¿no? Que también se puede hacer. Así que la forma práctica es la que vamos a trabajar ahorita. Dice, en la síntesis del amoníaco, que es el NH3, al reaccionar 8 moles de nitrógeno con 6 moles de hidrógeno, determine quién es el reactivo en exceso y cuántos moles de dicho reactivo sobran. Bien, ¿cómo se procede? Primero se trabaja con los valores de la ecuación química. Como el problema está hablando de moles, fíjense que habla de 8 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Como el problema está hablando de moles, entonces yo voy a trabajar únicamente con los moles. Y digo, una mol de nitrógeno se combina con 3 mol de hidrógeno para producirse 2 mol de amoníaco. No trabajo con masas, porque el problema es el que decide con qué voy a trabajar yo. Ya he copiado los datos de la ecuación. Ahora copio los datos del problema. El problema, el problema nos dice lo siguiente. 8 mol de nitrógeno, copio acá, 8 mol de nitrógeno. Se combina con 6 mol de hidrógeno. Ahí está. 8 mol de nitrógeno se combina con 6 mol de hidrógeno. ¿Quién está en exceso? Pues, ¿cómo se hace? ¿Se acuerdan? Hay que dividir ahora. Lo que vamos a hacer es dividir de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Dividimos nada más. Lo que nos da el problema, anaranjado, entre lo que nos da la ecuación química, negrito. Dividimos entonces, acá nos queda 8 entre 1 es 8, 6 entre 3, 2. El menor valor corresponde al reactivo limitante. El menor valor corresponde al reactivo limitante. El reactivo limitante es el hidrógeno, porque le corresponde el menor valor. El menor valor corresponde al reactivo limitante y el mayor al reactivo en exceso. La pregunta es, ¿quién es el reactivo en exceso? La respuesta es respuesta reactivo, RVO reactivo en exceso igual nitrógeno. Y esa sería nuestra primera respuesta. El reactivo que está en exceso es el nitrógeno. Y ya está. Pero todavía están preguntando también algo más. Están preguntando ahora cuántas mol de dicho reactivo están sobrando. Eso también se puede analizar de la siguiente manera. Según la ecuación química, una mol, pero antes voy a escribir esto. Moles sobrantes. Moles sobrantes. Ahora sí, según la ecuación química, una mol de nitrógeno siempre se va a poder combinar
con 3 mol, disculpen si me paso un poquito, de hidrógeno. ¿Sí? Así dice la ecuación química. Una mol de nitrógeno siempre se va a combinar con 3. Con el reactivo en exceso no se trabaja, con el limitante. Así que yo ahora digo 6 mol. 6 mol 6 mol de hidrógeno. ¿Con cuánto se va a combinar? ¿Con cuánto nitrógeno? Recuerden, no he dicho 8 mol con cuánto hidrógeno. No se puede tomar como premisa a 8 porque él está en exceso. Nunca se trabaja con el reactivo en exceso. Se trabaja o se toma como premisa al limitante. Ahí nos sale X. Ese X va a ser el contenido real de moles de nitrógeno que se necesitó, porque 8 está en exceso, es mucho. Operamos y les va a salir el valor de X, ¿verdad? Ustedes lo van a terminar. Les va a salir X, pero esa no es la respuesta, porque dice cuántas mol están sobrando. Por lo tanto, ¿cuántas sobran? Lo que sobrará, lo que sobra será 8 menos X. Y esa recién será tu respuesta número 2. X es el contenido que se necesitó exactamente para que se combine con 6. Te va a salir menos de X, definitivamente. Ustedes van a hallar X, que está facilito, lo comparan con 8, ven cuánto se adicionó de más y eso sería el exceso, lo que sobra. Otro tema que también vamos a ver es el rendimiento en una ecuación química, que es también sencillo de analizar. Dice, en la reacción, 8 mol de sodio con suficiente agua, solo se formaron 240 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción química? ¿Cuál es el rendimiento de la ecuación química? Puedo copiarla, la ecuación otra vez. Aquí está. La copio. Y empiezo, ¿no? A ver, vamos a elegir con quién trabajamos primeramente, ¿no? Vamos a trabajar de la siguiente manera. En la reacción de 8 mol de sodio, vamos a trabajar con el sodio. Ahí está la primera pareja, porque el problema sí lo indica. Con suficiente agua, solo se forman 240 gramos de NaOH y con el NaOH y con sus gramos. Así que para el sodio trabajamos con sus mol y para el NaOH con sus gramos, es decir, con su masa. Ya está. Y hemos elegido con qué tipo de relación estequiométrica vamos a trabajar. Mol-masa. Mol y masa. Es decir, a uno le voy a extraer sus mol y al otro su masa. Lo hago entonces. Acá sería 2 mol de sodio, ¿no? 2 mol de sodio produce ¿cuánto de hidróxido de sodio? Su peso fórmula es 40, pero como hay 2 sería 80 gramos entonces. 2 mol produce 80 gramos. Ahora, si yo tuviera 8 mol, eso ya te dice el ejercicio, el problema. ¿Cuánto de hidróxido se produce? ¿Será cierto que se forman 240 gramos?
Pues no vamos a poner acá 240 gramos. Estos 240 gramos que se forman, que los puedo colocar acá, son reales. Esto sería una masa real, se llama, chicos. Masa real, o sea, masa que se da en la práctica. Masa real. En cambio, esta masa que vamos a obtener acá es una masa teórica. Es la masa que se obtiene con cálculos matemáticos nada más. Pero los 200 gramos, 240 gramos, es una masa que se obtiene en la práctica, en el laboratorio. Esta es una masa teórica o ideal, es decir, nunca vas a obtener esta masa en la realidad, nunca, pero sí que ayuda bastante a comprender cuánto puedes obtener como máximo y de ahí poder planificar ciertas situaciones. Por lo que podemos estudiar el rendimiento. Por ejemplo, si aquí nos sale 120, quiere decir que se produce la mitad, perdón, si aquí nos sale, por ejemplo, 480, o sea, el doble, un ejemplo, 480, quiere decir que solamente se está produciendo la mitad de lo ideal. Lo ideal es esto. La masa teórica es ideal. Si se produce la mitad de lo ideal, de lo máximo que se puede producir, si se produce solamente la mitad realmente, quiere decir que el rendimiento sería el 50%, porque solo se alcanzó a producir la mitad de lo que se esperaba. ¿Se dan cuenta? Pero no sabemos en realidad cuánto es que se va a producir. ¿Qué pasaría si se hubiera producido solamente, ya no el doble, de repente lo máximo que se puede producir fue 400? Entonces, ¿qué rendimiento tendría? Eso lo podemos calcular rápidamente, primero calculando el valor de x, que lo hacemos con una simple regla de 3. Así que aplicando la regla de 3 sería 2x igual a 8 por 80. Y de aquí nos sale que el x sería 320, ¿no? 320, mitad 1, mitad 4, 8 por 4, 32, con un 0, 320 gramos. ¿Ven? Se produce idealmente más que lo realmente. Obviamente por eso hay un rendimiento menor que el 100%. Por lo que quiere decir que X jamás va a ser 240, porque eso sería el 100%. Y las reacciones químicas nunca suceden al 100% de rendimiento. ¿Y qué quiere decir entonces? Que ya casi hemos terminado, ¿no? Estos 320 gramos que están acá se han producido idealmente. Quiere decir que corresponden a un rendimiento del 100%. La pregunta es, si se hubiera producido solamente 240 gramos, ¿a qué rendimiento sería entonces? Y con ello pues, ustedes calculan R y es justamente lo que se les ha pedido. Y ya está. Finalmente, para ya ir terminando nuestro análisis, nuestro repaso, vamos a hablar un poco acerca de soluciones. Lo más elemental. Eh, a ver, dice, hallar la masa de soluto contenido en 500 mililitros de una solución de KOH, 1,2 molar. Hallar la masa de soluto en 500 mililitros de una solución de KOH, 1,2 molar. Bueno, el KOH es el soluto. Recuerden que lo habíamos dividido al soluto y al solvente. Acá está el soluto, KOH. El solvente es el agua,
H2O. ¿Cuánto de volumen tengo de solución? El volumen de solución es 500 mililitros. Ahí está. Es el volumen de la solución. Y la concentración molar es de 1,2 molar, 1,2 m. Así se lee, 1,2 molar. Eso quiere decir entonces que la molaridad es igual a 1,2, por cierto. ¿Ya? Es 1,2 la molaridad. Y es un problema de molaridad. Lo que nos están pidiendo es cuál es la masa de soluto. ¿Cuánto de masa de KOH hay? Masa de soluto. Y eso lo vamos a calcular en este momento. Vamos a calcular la masa de soluto. ¿Ya? ¿Cuál es esa masa de soluto? Es decir, ¿cuánto de KOH existe? Digamos W. W es la masa de soluto. ¿Cuánto hay? Esa sería la pregunta. Bien, vamos a continuar entonces. La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Molaridad igual a la masa de soluto entre la masa molar del soluto por el volumen de la solución. Así, esa es la fórmula que vamos a aplicar. La molaridad es 1,2. La masa del soluto X, aunque le acabamos de poner W, no pongámosle W entonces, W. La masa molar del soluto se refiere a la masa molar del KOH y el volumen de la solución, 500 mililitros en litros, sería 0,5. La masa molar del KOH sería 40, perdón, 56, ¿no? 40 más 16, 56. Y el volumen de la solución es 0,5. Chicos, se los dejo a ustedes terminar este ejercicio. Terminar este ejercicio. Ya, hay que terminar en el examen, chicos. Yo les puedo preguntar un ejercicio muy similar a este en el cual solo les cambio los datos nada más. Así que les pediría por favor terminar el ejercicio, comprenderlo y terminarlo. Otro problema de soluciones, otro ejercicio de soluciones, es cuando ahora la concentración es física y no tanto molar o química. En la pregunta número 11 nos dicen, calcula el volumen de etanol en litros contenidos en 800 mililitros de solución al 20% en volumen. Al 20% en volumen. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La misma idea de hace rato. La misma idea. El etanol, en este caso, es el soluto. Vamos a colocarlo acá. Etanol. Y el agua, el solvente. El agua, el solvente. Recuerden que cuando sumamos la cantidad de solvente más la cantidad de soluto, nos da la cantidad de solución. Acá hace rato también el agua fue el solvente. El agua siempre va a ser nuestro solvente. Calcula el volumen de etanol, ahora nos piden. ¿Cuánto de etanol hay? V pongamos. Y eso es lo que nos están pidiendo. Contenidos en 800 mililitros de solución. Quiere decir que la cantidad de solución es 800 mililitros.
la cantidad de solución es 800 mililitros. En total tenemos 800 mililitros entonces de solución. Y nos están pidiendo la cantidad de etanol. ¿Cuánto etanol hay en litros? V le he puesto, V. Ya está. Si la concentración ahora ya no está en términos molares, sino la concentración es el 20%. 20% en volumen. Ese es el dato. ¿Qué se hace? Aquí vamos a aplicar una formulita. Concentración porcentual. El porcentaje en volumen es igual a el volumen de soluto entre el volumen de solución por 100%. Así es como vamos a determinar el porcentaje en volumen, que viene a ser la concentración en volumen. Porcentaje en volumen es lo mismo que decir concentración porcentual en volumen. Es lo mismo, es lo mismo. Así que, ¿cuál es el porcentaje en volumen? Pues 20%, reemplazando. 20% igual. Volumen de soluto es justamente lo que tenemos que hallar, V. Volumen de la solución es 800 mililitros. Le ponemos 800. Pero ten en cuenta que si hemos empezado a trabajar con mililitros, si estamos empezando a trabajar con mililitros, pues este V nos va a salir también en mililitros. Y la pregunta está en litros. ¿Cuál es el volumen en litros? Quiere decir que al final a la V lo vas a tener que dividir entre 1000. Y listo, chicos. Ustedes terminarán el ejercicio. Repito, esta V te va a salir en mililitros. ¿Qué haces tú para que te salga en litros? Porque el problema te pide en litros. Pues lo divides a esa respuesta entre 1000 y vas a encontrar la clave. ¿De acuerdo? Bien, ya casi estamos terminando. Pregunta número 12, para terminar nuestro tema. Este es un ejercicio de dilución que dice lo siguiente. ¿Qué volumen de agua debe añadirse a 300 mililitros de una solución de fluoruro de cesio al 6% para que se diluya hasta el 2%? Todos sabemos que cuando agregamos agua a algo, a una mezcla, pues se diluye, ¿no? Si tu jugo te sale muy concentrado, pues lo diluyes echándole agua. Pero la cantidad de fruta no ha cambiado. La cantidad de fruta sigue siendo la misma. Pero tu volumen total del jugo sí ha cambiado. Pero no necesariamente la cantidad de fruta que ha sido licuada. En un proceso de dilución, a la cantidad de fruta se le llama soluto, ¿no? Por darle algún nombre. ¿No? En realidad no se llama fruta, en realidad no al soluto, ¿no? Pero para podernos imaginar un poco, la fruta es como si fuera el soluto en un proceso químico. Lo que va a cambiar únicamente es el solvente. La cantidad de agua va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros dibujamos el proceso, podemos entender que tenemos un inicio y un final, ¿no? Al inicio, podemos entender que el recipiente pues tiene una cierta cantidad
tanto de soluto como de solvente. Digamos que el recipiente está así al inicio, pero al final el recipiente va a tener una cantidad de agua mayor, pues ahora la cantidad de agua está acá, o la cantidad de solución, mejor dicho. ¿Ven? Inicio, final, inicio, final, porque se le ha agregado mayor cantidad de agua. Analicemos un poco. La cantidad de soluto no ha cambiado para nada. La cantidad de soluto no ha cambiado para nada, es la misma, que es el fluoruro de cesio. El fluoruro entonces no ha cambiado. El soluto sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la cantidad de agua. Ahora hay más agua. El soluto, que es el fluoruro, lo escribo nada más. Fluoruro. Acá está, fluoruro. Fluoruro. Ya está. Él sigue siendo el mismo, él es el soluto. La pregunta es, ¿cuánto de agua se ha añadido? Pues se puede ver que el volumen de agua añadido es esta parte de acá. Esta parte de aquí es el volumen de agua que se ha añadido, V, y ese es justamente lo que tenemos que hallar. V, ¿cuánto de agua se ha añadido? Y lo vamos a hacer en este momento. Es bien fácil. Ya, acá lo escribo mejor. V igual, ¿cuánto de agua se ha añadido? Ya está. ¿Cuánto de agua se ha añadido? Nos dan datos. Dice, por ejemplo, que el volumen de agua, a ver, ¿qué volumen de agua debe añadirse a 300 mililitros de una solución? O sea, al inicio yo tengo un volumen de la solución V, digamos V1, y vale 300 mililitros. Ya está. V1, 300 mililitros. Y está con una concentración inicial, póngale C1 igual a 6%. Ahora, ¿qué quiere hacerse? Queremos que esa concentración del 6% pase a una concentración 2, que es del 2%, ¿ven? Se ha diluido, claro, porque le he agregado agua. Y obviamente que al agregarle agua, el volumen 2 ha cambiado. El volumen 2 no lo conocemos, vamos a determinarlo también. Recuerda que el volumen 2 es el volumen total de la solución, que incluye también al soluto. Es lo que vamos a hacer. Lo que nos están pidiendo es V. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? Eso es justamente lo que nos están pidiendo, que lo vamos a hacer en este momento. ¿Ya? V igual entonces. Ya está. Ahora sí, miren. Entonces, ya está. A ver, dice, ¿cómo vamos a poder calcular V2 mediante la ecuación de dilución? Cálculo de V2. Cálculo de V2 mediante la ecuación de dilución. ¿Qué quiere decir? Siempre se cumple que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Concentración 1, 6%. Volumen 1, 300 mililitros. Concentración 2, 2%. Volumen 2, pues debo hallarlo.
Y acá los dejo a ustedes, chicos. ¿Cuánto les sale el volumen 2? Esa no es la respuesta. Una vez que determinas una vez que determinas el volumen 2, ya puedes calcular el volumen de agua añadido, V. ¿Cómo? Recuerda que, por ejemplo, si V2 te salió 500, pues y si al inicio era 300, quiere decir que se añadió 200. Así que simplemente vas a tener que restar V2 menos 300 y eso será V. Repito, V2 menos 300 y eso será V. V2 menos 300. Eso te sale V. Ya está. Ustedes tendrán que terminar también ese ejercicio, chicos. Bien, chicos, de mi parte es todo respecto a, a las clases que les he dado durante todo este año escolar. Les agradezco su atención. Me hubiese gustado que las clases fueran presenciales, pero lamentablemente no se pueden dar por los motivos que ya todos conocemos. Agradezco su paciencia y su atención durante todo este periodo escolar, lamentablemente virtual, pero de todas maneras valoro su atención y espero que hayan aprendido mucho en este año de enseñanza. A varios los conozco porque los dejé, si no me equivoco, en segundo grado, en tercer grado de secundaria, me acuerdo. A varios los conozco, algunos de repente no, y hay otros que tal vez muy poco. Bueno, los felicito por haber llegado hasta el quinto año, por haber terminado el quinto año, y les deseo muchos éxitos en lo que ustedes se van proponiendo. Esfuércense mucho por conseguir sus metas. No le den la espalda ni se corran ante lo difícil, sino más bien encárenlo como un reto. Lo difícil no significa que sea imposible y que no lo puedes hacer. Lo difícil siempre es un reto y los retos están para que se hagan, para que se cumplan. Así que no huyan a lo difícil. Nada más, chicos, nada más. Cuídense, un abrazo para todos y que les vaya muy bien. Chao.